Minutos, segunda mitad de esto que es 14 bis acá por Sónica Más. Habíamos hecho mención al comienzo de el programa sobre el cierre el miércoles de la paritaria estatal en un 60%. Uno de los gremios, uno de ellos ATE, firmó y aceptó la propuesta, pero haciendo algunas aclaraciones y firmó en desacuerdo. Pero también ATE fue novedad de esta semana porque tuvo su congreso donde se incorporaron algunas reformas que para mí, por ejemplo, que soy un conocedor del mundillo sindical, pueden llegar a causar un efecto dominó en otras organizaciones. Nada mejor que para hablar de eso de Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, y después nos va a contar si en agosto asume al frente de la CTA. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Bienvenido a 14 bis, gracias por tu tiempo. Hola, buenos días, Balinotti, muchas gracias por llamar. Bueno, a ver, Hugo, antes que nada, ustedes manifestaron que no se quedaron del todo conformes con el 60% que el Estado Nacional les otorgó como aumento salarial para la paritaria 2022-2023. ¿Por qué están en desacuerdo? Así es, firmamos en acuerdo, pero explicitando que es insuficiente y reclamando de que se revise antes de octubre, porque el gobierno sigue demorando medidas que le pongan freno a la inflación y esto es evidentemente el proceso inflacionario en la Argentina tiene que ver centralmente porque viene antes de la guerra de Ucrania, tiene que ver con el manejo especulativo de grupos económicos al que el gobierno no le pone freno, y entonces ahí es una situación en la que siempre corremos de atrás. Es una de las razones principales por las cuales hemos considerado insuficiente esto y necesitamos más garantías para garantizar que el objetivo de que se alcance un aumento por encima de la inflación este año se pueda concretar. Esa es la cuestión. Y por otro lado, hay sí un dato positivo donde el gobierno atendió el reclamo para que haya sectores del Estado Nacional que son los más postergados, de la Administración Central, los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas, los trabajadores del INTA y de la salud, bueno, puedan ser atendidos de manera particular para levantar pisos que realmente están en el subsuelo. Me refiero a la situación salarial y por eso es que este reclamo fue atendido y eso para nosotros es importante. Tengo entendido que el acuerdo también contempla la regularización laboral de casi 30.000 empleados estatales que están hoy con cargos temporarios, pasarían a planta permanente, ¿es así? Bueno, esa es otra de las preocupaciones que planteamos, porque la verdad es que ese acuerdo lo firmamos en diciembre del 2020, en un momento muy particular, donde, bueno, la pandemia... A ver si lo recuperamos, Hugo, la conexión. Estamos hablando con Hugo Godoy, secretario general nacional de ATE. A ver si lo logramos conectar. Estaba haciendo mención justamente a uno de los puntos que está en el convenio salarial que vienen revalidando entre la Administración Pública Nacional y ATE y UPCN, que son los dos gremios mayoritarios del Estado, que tiene que ver con la regularización laboral de 29.000 cargos que están con contratos temporarios en distintos estamentos de la administración pública y que se irán incorporando en la planta permanente del Estado de manera gradual. Además, Godoy había hecho mención a algunos puntos que habían generado ruido, por ejemplo, por lo menos en ATE, en cuanto al acuerdo salarial del 60% que
firmaron los estatales el día miércoles con la administración pública. Es un aumento que ahora me dirá Hugo, pero el aumento es en cuotas. Tengo entendido que es 16% en junio, 12 en agosto, 12 en octubre, 10 en enero, 10 en marzo y una cláusula de revisión en octubre. Ahí lo recuperamos a Hugo Godoy, que venía hablando sobre el pase a planta permanente de casi 30.000 empleados que están con contratos, no sé si precarios, pero contratos temporales al fin. Hugo, ¿estás ahí? A ver si recuperamos la conexión. Sí, acá estoy de nuevo, Luis. Bien, a ver, me quedé en eso. Es como vos decís, esos fueron los términos del acuerdo. Esa fue otra parte de la discusión, porque nosotros creíamos que había que terminar con esta cosa de las cuotas y achicar en ese sentido. Bueno, no se predominó ahí la actitud reticente y de ajuste del ministro Guzmán. Y bueno, y como también estamos discutiendo, como te decía antes, en el momento que se cortó, y con preocupación, la lentitud para concretar el acuerdo de pase a planta que firmamos en diciembre del 2020, bueno, reclamamos, y eso fue acordado en el ámbito paritario, constituir una comisión de seguimiento permanente para garantizar que el objetivo se concrete, porque al ritmo administrativo en el que estamos, la concreción de las 30.000 concursos para garantizar el pase a planta de los trabajadores estatales, de buena parte de ellos, no se va a alcanzar el objetivo. Con esta comisión, que va a ser un seguimiento permanente, creemos que vamos a alcanzar el objetivo y en ese sentido fue una respuesta favorable que dio a nuestro reclamo el gobierno cuando tratamos el tema en esta reunión paritaria. Hugo, a ver, había hecho mención al Congreso de ATE que tuvieron esta semana, donde a mi juicio se impulsaron algunas reformas que son novedosas en el mundo sindical. Paridad de género, alternancia, democracia sindical, bueno, son todas cosas que lamentablemente son noticias porque son en los menores casos en los que suceden. Me interesa que me precises un poco cómo va a ser a partir de ahora, cómo se implementará la paridad de género en el gremio de ATE y la alternancia en los cargos jerárquicos. Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos. El 40% de los artículos del estatuto han sido modificados con medidas muy progresivas que fortalecen la autonomía relativa y el fortalecimiento de los cuerpos de delegados como actores principales de la vida del gremio, la promoción de la organización de seccionales para fortalecer la organización en todo el territorio nacional, el fortalecimiento de los consejos directivos provinciales, porque el Consejo Nacional cede parte de sus recursos de manera en una nueva redistribución de los ingresos que favorece a los consejos directivos provinciales, y otros dos temas que uno es garantizar que no haya reelección superior a los 2 periodos de mandato en la Secretaría General y Adjunta, y garantizar la equidad de género y la paridad y el 1 a 1 en los cargos, medida que se aplicará a partir de las próximas elecciones en todos los ámbitos, que serán el año que viene, ¿no? Que se aplicarán en todos los ámbitos, Consejo Directivo Nacional, Provincial y Seccional, y también en los ámbitos paritarios y en los congresos. Esto es un avance muy importante y es producto de las transformaciones y los cambios políticos y culturales que el movimiento de mujeres ha logrado en el país. Hoy es un hito en ese sentido, se conmemora el primer paro nacional de mujeres por el una menos,
contra el Ni Una Menos, o mejor dicho, para que se garantice Ni Una Menos en el país frente a los femicidios, y estamos muy orgullosos de que en aquel paro ATE fue también la primera organización gremial que adhirió al paro nacional de mujeres por Ni Una Menos. Así que este es un dato trascendental en la vida de la organización, y creemos que sí, que debe alentar a que otras organizaciones actúen en esa dirección para fortalecer el protagonismo de la mujer y las diversidades. También creamos esa secretaría dentro del Consejo Nacional, junto con la Secretaría de Convenio Colectivo y la Secretaría de Salud Laboral en las provincias. Así que estamos sumamente satisfechos con estas reformas, que fueron el producto de 6 años de debate al interior de nuestro gremio en todos los ámbitos, y por eso que fue aprobado por mayoría total y sin ninguna opinión en contrario. Solamente hubo algunas abstenciones, pero fue un congreso verdaderamente ejemplar el que realizamos el martes de esta semana. Hugo, a ver, miro la vereda de enfrente, a UPCN, el otro gremio estatal, que justamente anoche tuvo elecciones, y por ejemplo en la cúpula Andrés Rodríguez renovó su mandato y encadena ya 36 años al frente del gremio. Estamos acá hablando de alternancia, ¿no? Esto quiere decir que a partir del año que viene usted va a dejar de ser el secretario general de ATE, tengo entendido, porque ya lleva 2 mandatos, ¿es así? El estatuto empieza a regir a partir de este año, o sea que y por lo tanto no es retroactivo, pero entiendo de que es una actitud de coherencia de vida, y por lo tanto yo no me voy a postular para un nuevo cargo, aunque no me lo obligue la norma, porque la norma empieza a regir a partir de este nuevo periodo. Entiendo de que acá se requieren transformar las instituciones, mucha participación, reconocimiento de las transformaciones que se van produciendo en el conjunto de la sociedad, y actitudes éticas de los dirigentes y dirigentas, que bueno, que me parece que son 3 componentes necesarios para que la profundización de la libertad y la democracia sindical en el ámbito sindical, valga la redundancia, aporte a profundizar la democracia en nuestro país, una condición también necesaria porque vivimos en una democracia muy restringida. Con sinceridad, ¿cómo la ve que la reforma que incorporó ATE se aplique en otros gremios, que haya un efecto dominó? ¿Qué cree? Y la verdad es que nos gustaría mucho que sea así, porque si nosotros creemos que es lo correcto para nuestra organización, creemos que es un aporte al conjunto del movimiento de trabajadores, pero eso lo tendrá que decidir los propios trabajadores y trabajadoras en cada ámbito. Nosotros alentamos en esta dirección, después hay otros que alientan en mantener un esquema restringido, limitado, se ratifica la consolidación de poder en un grupo, en un manojo de dirigentes de siempre. A nosotros nos parece que esa no es una buena práctica, pero bueno, eso lo tendrá que definir las y los trabajadores en cada ámbito. Hugo, bien cortito y que tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Ustedes desde ATE vienen siendo muy críticos con la gestión económica de Martín Guzmán, denunciando un plan de ajuste, se opusieron, a diferencia de la CGT, por ejemplo, al acuerdo al pacto con el Fondo Monetario Internacional que suscribió Alberto Fernández. Digo, ¿qué imagina en lo económico de acá a fin de año, ¿no? Porque la pauta salarial de referencia había empezado con 30% para el primer trimestre, después se elevó a 45% y ahora todo indica que es de 60% la pauta de referencia, pero con muchas revisiones teniendo en cuenta que hay proyecciones que dan a la inflación por encima de ese porcentaje. ¿Cómo ve el fin de año?
cómo ve el segundo semestre, ¿no? de 2022. Estamos convencidos de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en sí mismo es inflacionario y promueve ajustes en el Estado. El hecho de que la devaluación tenga que ir en línea con la inflación, que se tengan que aumentar las tarifas y reducir los subsidios del gobierno, son mecanismos en sí mismos inflacionarios y de ajuste, y por eso es que nosotros vamos a garantizar estar en estado de alerta permanente para lograr que se concrete el acuerdo de que los salarios estén por encima de la inflación, y le vamos a seguir reclamando al gobierno que adopte medidas más estrictas, más decididas, para ponerle freno y límite al manejo especulativo de un grupo de empresas transnacionales que son las formadoras de precios en la Argentina y que verdaderamente están actuando de una manera especulativa sin que el gobierno le ponga ningún límite. ¿Hay posibilidad de coincidir con CGT en alguno de esos reclamos? Bueno, la CGT ha apoyado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creemos que ese es un error muy grave y que no ayuda a que los trabajadores y trabajadoras estemos en mejores condiciones de defender nuestros derechos y los de la mayoría del pueblo argentino frente a la actitud especulativa de las empresas transnacionales de seguir fugando capitales y aumentando sus ganancias a costa de un pueblo que sigue empobreciéndose. Hugo, gracias por su tiempo y nada, siempre un placer tenerlo acá por 14 bis. Muchísimas gracias a vos, Luis, muy amable, a tu equipo, y un saludo a toda la audiencia. Hugo Godoy, secretario general de ATE Nacional, pasó acá por 14 bis en Sónica Más. Hasta las 10. En Sónica Más, 14 bis. Con Nicolás Balinotti.